Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Calderón Morera y les voy a hablar acerca del conflicto de las leyes dentro del derecho internacional privado. Antes de iniciar a hablar acerca del conflicto, es importante hablar acerca del concepto de ley o la concepción de esta. Por ello, entendemos a la ley como una manifestación de la soberanía del Estado, ¿sí? Esta concepción la encontramos en el artículo 4 del Código Civil. Pero existen otras interpretaciones, como por ejemplo la que da la Corte Constitucional en la sentencia C-503 de 2007, que nos habla acerca de que la ley es un sinónimo de ordenamiento jurídico. Esta última concepción resulta un poco más acertada a la hora de hablar de derecho internacional privado, porque por lo general los estados en el derecho internacional siempre son discutidos como ordenamientos jurídicos. Por lo tal, esta concepción siempre resulta un poco más acertada. Ahora bien, hay que hablar de la causa del conflicto de las leyes. Algunos juristas como Antoine Pillet, quien era un periodista francés y jurista especialista en derecho internacional privado, nos presenta dos características esenciales a la hora de hablar de ley. En primer lugar, encontramos a la permanencia de la ley. Dicha permanencia hace referencia a que la ley es obligatoria para todos los miembros del Estado, ¿sí? Por ende, se habla de una obligatoriedad general. También dentro de esa permanencia hace referencia a una permanencia temporal. ¿A qué hace referencia esta permanencia temporal? A que la ley es permanente y válida en todo el territorio colombiano desde el momento en que se promulga hasta que se deroga. Entonces es permanente en el tiempo durante ese periodo de tiempo. El otro o la otra característica que encontramos es la generalidad de la ley. Esta generalidad de la ley hace referencia a que la ley regulará todas las relaciones jurídicas dentro del Estado, ¿sí? Y dicha generalidad también hace referencia a que la ley será general en todo el territorio nacional, ¿sí? Entonces, ya entendimos que existen dos características, la permanencia y la generalidad de la ley. Ahora bien, estas dos características esenciales presentan los límites de la ley. En un primer motivo o un primer límite encontramos que la generalidad de la ley establece un límite territorial o espacial. ¿Por qué? Porque al ser general en todo el país, no puede ser o regida en otros territorios, en otros estados independientes, solo puede ser regida en el país donde se promulgó, ¿sí? Este límite territorial, entonces, como ya dijimos, solo hace regir la ley donde fue promulgada. El otro límite que encontramos es el límite subjetivo, el cual hace referencia a que los miembros del Estado colombiano, los ciudadanos, los nacionales colombianos que se encuentren fuera del país, siempre estarán regidos bajo la ley colombiana, aun estando en otro país. Esto es una especie de extraterritorialidad, ¿sí? Dicha extraterritorialidad la encontramos en el artículo 19 del Código Civil, que nos dice que los ciudadanos colombianos que se encuentren en el exterior o fuera del país estarán obligados bajo este código, o sea, bajo el Código Civil, pero podríamos entenderlo como bajo el ordenamiento colombiano. Por lo general, los anteriores límites, tanto el territorial o espacial y el límite subjetivo, son los causantes del conflicto entre las leyes. Ahora bien, hay que hablar como tal de qué es el conflicto de leyes. Entonces encontramos que el conflicto de leyes es cuando concurren dos ordenamientos jurídicos que en sí son autónomos, son muy diferentes, tienen un sistema jurídico muy diferente y, y quieren regular una relación jurídica en específico, ¿sí? Un hecho de relevancia jurídica
que lo quieren regular ambos ordenamientos y por eso entran en colisión, en choque, ¿sí? Básicamente, o en pocas palabras, dos ordenamientos jurídicos muy diferentes quieren regular un mismo asunto jurídico. ¿Listo? Para entender un poco más este concepto, encontramos un ejemplo clásico de uno de los grandes juristas del derecho internacional público, que es Jean-Paulin Niboyet, que él decía o establecía que eh, una ciudadana suiza se casaba con un ciudadano americano en España y estos dos ciudadanos se deciden domiciliar en Holanda. ¿Qué sucede aquí? Existe la concurrencia de cuatro ordenamientos jurídicos diferentes: el suizo, el americano, el español y por último el holandés. En el caso, pues, el holandés en el caso de que se le da el domicilio de la pareja. El español, pues, fue el lugar donde se casaron. El americano, que es la nacionalidad del esposo, y Suiza, que es la nacionalidad de la esposa. Entonces ahí estamos hablando de un conflicto de leyes. Eh, Ahora bien, encontramos que existen unos elementos intrínsecos al conflicto de leyes. En primer lugar, encontramos que siempre debe haber una relación jurídica. Si no hay una relación jurídica, pues no habrá conflicto de leyes, porque no habrá un asunto en el que entren en colisión las leyes. Entonces, debe haber un hecho de que cuente con una relevancia jurídica, o bueno, entendido también un supuesto fáctico, y que varios estados o varios ordenamientos jurídicos quieran regularlo como tal. Otro elemento que encontramos es el elemento llamado elemento extranjero o elemento internacional. Dicho elemento extranjero establece un punto de contacto dentro de la relación jurídica. Entonces, por ejemplo, en el caso de que una relación jurídica tenga diferentes localizaciones, ¿sí? Entonces, entendido en el sentido de que, por ejemplo, usted se le da un contrato en tal acá o en tal estado. Lo crea en un estado, lo celebra en otro, lo ejecuta en otro y hay una etapa postcontractual en otro estado, ¿sí? Entonces ahí ya estaríamos hablando también de cuatro ordenamientos jurídicos diferentes, ¿sí? Porque ese contrato, las diferentes etapas contractuales se celebran en diferentes ordenamientos jurídicos. Otro elemento que encontramos es la pluralidad de los estados. Entonces, pluralidad de estados y leyes aplicables. Entonces, aquí encontramos que dos estados independientes concurren digamos, en intentar regular una relación jurídica. Entonces, son estados soberanos autónomos y que se enfrentan intentando regular una relación jurídica. Y por último, encontramos que el último elemento es la aceptación del derecho extranjero. En este elemento aparece algo llamado lex fori, que en español es llamado ley foro, que hace referencia a que el juez, en el caso de que su ordenamiento jurídico no exprese, no sea expreso que debe usar el derecho extranjero, siempre regulará o establecerá su decisión basado en el derecho propio, en su derecho de nacionalidad, en el derecho de su nacionalidad, en esa parte intrínseca de su derecho, ¿sí? Entonces, en el derecho de su nacionalidad, o sea, ¿sí? En la ley colombiana no señala que debe regularse con base en el derecho extranjero. El juez deberá resolver el caso teniendo en cuenta el derecho de su nacionalidad, entonces debería basarse en el derecho colombiano. Continuando con el tema, hay que hablar acerca de cómo se resuelven estos conflictos. Para ello, el derecho internacional privado ha establecido doctrinas que han intentado resolver estos conflictos de las leyes. Por ello se han establecido normas, métodos
un concepto llamado proper law, que se llama, que en español sería ley propia, pero el sistema que entraremos a analizar se llama las reglas de conflicto o colisión, ¿sí? Entonces, esas reglas de conflicto, ¿en qué consisten? Bueno, las reglas de conflicto hacen referencia a que hay normas dentro del ordenamiento jurídico de un Estado que establecen un punto de contacto y este punto de contacto establecerá cuál es la ley aplicable para que mande sobre una relación de derecho internacional privado, ¿sí? Un ejemplo de estas reglas de coalición es el Código Bustamante, que tiene varias reglas de coalición. Aquí hay que hacer una parte. Hay que hablar del Código Bustamante. ¿Qué es el Código Bustamante? El Código de Bustamante es un código de derecho internacional privado que se hizo en 1928 entre diferentes estados de América, de toda América, desde América del Norte hasta América del Sur, aunque Estados Unidos se salió de ese tratado, ¿sí? Colombia tampoco lo firmó. Y otros estados como Argentina, Uruguay y Paraguay se siguieron ciñendo bajo los tratados de Montevideo de 1889, ¿sí? Entonces este código suponía crear una comunidad internacional en América que iba a regular por medio de este código las relaciones internacionales de derecho privado. Continuando, la regla de colisión o regla de conflicto que hay en este código lo encontramos en el artículo 36 que nos habla acerca de que los que contrayeran un matrimonio eh, siempre estarán sujetos a su ley personal. Y ahí el punto de contacto en el entendido de ley personal es la nacionalidad. Entonces estarán sujetos al derecho de su nacionalidad, ¿sí? Entonces siempre estarán regidos bajo bueno, su ley personal cuando se refiere a la capacidad de celebrar un matrimonio. Entonces ahí está una regla de colisión, un ejemplo de regla de colisión. Por otro lado, también hay que entender que en las reglas de conflicto existen reglas de conflicto positivas y reglas de conflicto positivas. Ambas dependen de cómo fueron redactadas. Entonces, encontramos que la forma positiva es cuando dos legislaciones se atribuyen la competencia sobre un mismo asunto, ¿sí? Y por otro lado, encontramos que por el lado negativo bueno, o la relación jurídica no lo regula ninguna de las dos legislaciones. Ahora hay que hablar acerca de la localización de las reglas de conflicto en el ordenamiento jurídico. Encontramos tres formas o tres interpretaciones a esto. Una interpretación nacionalista, una interpretación internacionalista y una interpretación mixta, que en mi opinión sería mixta, ya que habla de normas nacionales o normas internas y tratados internacionales. En primer lugar, encontramos que la doctrina nacionalista se basa en que el juez solo fallará según las reglas del Estado que le rige, según las normas del Estado que lo rige, ¿sí? Y que solo expresamente según la ley fallará según el derecho internacional. Entonces ahí esa es la visión nacionalista. La visión internacionalista surge en la creación de una comunidad nacional donde todos los estados cuenten con normas y principios generales, ¿sí? Y al contar con esta generalidad de principios y normas, no habría la necesidad de un conflicto como tal, ya que sería una ley general para todos. Por último, encontramos la interpretación mixta. ¿Por qué? Porque como ya dije, habla tanto de las normas internas como de los tratados internacionales, diciéndonos que tanto tratados como normas internacionales forjarán o estarán dentro, o
estarán las normas de conflicto dentro de estos dos. Entonces no habría necesidad de enfrentarlas como tal. Entendido lo anterior, ahora hay que hablar acerca de los estatutos y de los puntos de contacto, porque estos son los que van a resolver qué ley primará sobre otra ley o qué ordenamiento jurídico primará sobre otro ordenamiento jurídico. Ahora bien, digamos, las escuelas clásicas del derecho internacional público nos hablan de diferentes estatutos o categorías jurídicas para establecer los puntos de contacto, ¿sí? Entonces encontramos que existe un estatuto personal, un estatuto real, un estatuto de las obligaciones y el estatuto procesal. Bueno, el estatuto real surge en las relaciones jurídicas que tiene la persona. Entonces aquí estamos hablando de relaciones familiares como el matrimonio, como la filiación, como las obligaciones generadas por los alimentos, como el divorcio, ¿sí? Entonces encontramos que es referente a la persona, por eso se llama personal. Los tres puntos de contacto que encontramos son la nacionalidad, el domicilio y la residencia habitual. Para iniciar, pues encontramos que por lo general siempre primará un poco más el domicilio que la residencia habitual, debido a que el domicilio resulta más útil porque no hay intrínsecamente un aspecto volitivo en dicho punto de contacto. Entonces, porque al tener ese aparte diciendo residencia y esa parte habitual, obliga a la persona a estar físicamente ahí habitualmente. Entonces, el domicilio, al no contener ese elemento, pues es más utilizado dentro del derecho, dentro. El estatuto personal hace referencia a todas las relaciones referentes a la persona. Aquí hablamos de relaciones familiares como, por ejemplo, el matrimonio, la afiliación, las obligaciones alimentarias, el divorcio, ¿sí? Entonces, son relaciones referentes a la persona. Cuando se habla de bienes, ahí hablaremos de el estatuto real, ¿sí? Los puntos de contacto que encontramos en el estatuto personal son tres: la nacionalidad, el domicilio y la residencia habitual. Por lo general, el domicilio es el más utilizado debido a que este no cuenta con el elemento volitivo que tiene la residencia habitual. Debido a que la residencia habitual, al llevar la parte habitual, hace referencia a la voluntad de quedarse ahí, mientras que el domicilio no. Entonces es más utilizado para dirimir el conflicto el domicilio. Bueno, en el estatuto real siempre se hablará de bienes. Entonces aquí encontramos que se habla del uso, del goce y la disposición de los bienes, y también de figuras como la hipoteca, la prenda y la servidumbre. Entonces aquí cuando se hable de bienes se habla del estatuto real. ¿Cuál es el punto de contacto del estatuto real? Es el lugar de ubicación del bien. Siempre se privará esto, siempre se tendrá en cuenta esto. Entonces, el lugar de ubicación del bien siempre será fundamental a la hora de dirimir el conflicto entre dos ordenamientos jurídicos, ¿sí? En el caso de Colombia, este punto de contacto como tal se encuentra en el artículo 20, ya que nos dice que tanto muebles como inmuebles ubicados en el territorio colombiano se regirán bajo las reglas del Estatuto colombiano, del Código Civil. Entonces ahí se implicará cuál es se implicará que estarán bajo las reglas del Estado colombiano. El otro estatuto que encontramos es el estatuto de las obligaciones. Aquí encontramos que las obligaciones que son creadas por un contrato o que son dadas por un hecho antijurídico que se diera en un contrato que genera una responsabilidad. Entonces aquí estamos hablando tanto de contrato de relaciones contractuales o extracontractuales. En este estatuto hay que hablar de contratos internacionales,
que dichos contratos a la hora de hablar de sus puntos de contacto se dividen en dos. La ley aplicable en la forma de los contratos, porque digamos, no todos los ordenamientos jurídicos cuentan con la forma la forma igual de hacer un contrato. Puede que en un país sea por escrito, puede que en otro no. Entonces ahí depende de la forma como se haga un contrato y de los elementos esenciales que cuenta el contrato. Por otro lado, hay que hablar de la ley aplicable a fondo de los contratos. Entonces, aquí encontramos de varios puntos de contacto como el lugar de la ejecución, lugar donde fue negociado el contrato, ¿sí? Puntos de contacto así, ¿sí? Depende de las etapas del contrato, ¿sí? Del lugar de la ejecución, la etapa precontractual, lugar de la celebración, ¿sí? Donde se termine, ¿sí? Entonces depende de esos aspectos. Y también hay que incluir la autonomía, la voluntad de las partes. Es un elemento esencial a la hora de hablar de los contratos, por lo general en contratación internacional y en derecho internacional privado. Y por último, el último estatuto es el estatuto procesal, el cual es basado en la ley FORI, ¿sí? Entonces, depende de cómo es el ordenamiento jurídico para establecer, digamos, en el caso de que se vaya a demandar, que cuál es la competencia, cuál es la jurisdicción. Entonces, digamos, en el caso de que el juez tenga dudas de las leyes extranjeras, el juez por Leg 40 aplicará su derecho interno, entonces el derecho de su país, el derecho de su nacionalidad. Para concluir, es vital hablar de que las reglas de conflicto o de colisión son muy importantes en el derecho internacional privado, porque esta es una forma útil para resolver conflictos entre las leyes, porque nos da esos puntos de contacto que sirven para agarrar la forma de cómo dirimir el conflicto. Por ejemplo, en el estatuto personal se usa la nacionalidad, se usa el domicilio, se usa la residencia habitual. En el estatuto real se usa el lugar de ubicación de la bienes, que es por lo general el más sencillo, ¿sí? Entonces, estas reglas de colisión son muy esenciales para el derecho internacional privado porque siempre van a haber conflictos, siempre y cuando existan dos ordenamientos jurídicos diferentes que intenten hacer un negocio jurídico entre ambos. Muchas gracias.